van a darse cuenta de la importancia que tiene este tema. Tenemos mejores tratamientos para su erradicación. Otra cosa que se ha generalizado es el uso del inhibidor de bomba de protones previo a la endoscopia. También ya en casi todos los hospitales se encuentra con endoscopia digestiva alta y se usa de rutina en todos los pacientes que tienen sangrado. Cada vez se hacen más tratamientos endoscópicos, entonces se ha aumentado cerca del 60% el tratamiento endoscópico en esta patología, mientras que la cirugía ha disminuido marcadamente. Ya la cirugía por úlcera sangrante se volvió casi anecdótica, menos del 2% de los casos, que son casos muy especiales. Bueno, ahí en esa diapositiva casi no se ve porque la letra queda oscura, pero esa es una torta que hace la diferencia de las causas de sangrado digestivo alto, todas. Entonces se la voy a resumir. Del 50 al 60% de los casos de todos los sangrados, variciales o no variciales, son dependientes de úlcera péptica, o sea, úlcera gástrica, úlcera duodenal. La patología erosiva, o sea, las itis, les digo yo, la esofagitis, la gastritis, la duodenitis, conforman un 25% de los casos. Las varices, más o menos el 11% de los casos. Y el resto, los cánceres, las otras entidades, el restante, que es aproximadamente un 10% de los casos. Entonces, cuando estamos hablando de sangrado digestivo alto, no varicial, casi que inmediatamente ustedes piensan en úlcera péptica. Entonces, úlcera gástrica y úlcera duodenal, ¿cierto? Y si estamos hablando de úlcera péptica, tenemos que hablar de dos injurias que están detrás de esa entidad, y son el uso inadecuado de los AINES y el Helicobacter pylori. O sea, por reflejo, tienen que pensarlo de una vez. Sangrado digestivo alto no varicial, úlcera péptica, detrás de eso hay una de esas dos entidades en la gran mayoría de los pacientes. Entonces, fíjense en esto, los metaanálisis lo que nos muestran. Cuando una persona tiene Helicobacter pylori y AINES, tiene 61 veces más posibilidades de tener una úlcera que otro de la población normal que no tenga esas dos entidades. Fíjense en esto. Cuando el paciente ya tiene úlcera y tiene Helicobacter, tiene casi 2 veces más posibilidades de que haga sangrado. Si tiene úlcera y toma AINES, casi 5 veces más posibilidad de que haga sangrado. Y si tiene una úlcera y los tiene los dos, más de 6 veces con respecto a la que no lo tiene, de que haga sangrado. Entonces, ¿qué condiciona la mortalidad de la enfermedad úlceropéptica o el sangrado digestivo alto no varicial? Que ahora la mayoría de pacientes que vemos son adultos mayores, ¿cierto? ¿Y qué los va a comprometer en su vida? ¿Qué los va a matar? Que se descompensan las comorbilidades que el paciente previamente trae, en la mayoría de los casos. Y en un porcentaje no despreciable, pero menor, ahí sí lo mata la exsanguinación. Entonces, ¿qué es lo que va a necesitar un paciente que tenga un sangrado digestivo alto no varicial? Un médico que le organice sus comorbilidades y que le haga una reanimación adecuada. Fíjense que ahí no tiene nada que ver el gastro, ni la endoscopia, ni nada. Entonces, fíjense cómo impactan las comorbilidades en el paciente que tenga un sangrado digestivo. ¿Por qué? Porque si él tiene una malignidad, una enfermedad renal o una enfermedad hepática y tiene un sangrado digestivo, casi tiene 5 veces más posibilidad de morirse. Si tiene diabetes, enfermedad respiratoria, enfermedad cardíaca, más de 2 veces posibilidad de morir con respecto al que no lo tiene. Entonces, esto es lo que implica la mortalidad del paciente que presenta el sangrado. ¿Cómo se va a presentar el sangrado digestivo? Por favor, van firmando asistencia. En 15 minutos recojo las hojas. Recuerden, cualquier suplantación que hagan con firma o nombre de otro compañero es delito. Yo estoy muy pendiente de eso. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Esto lo hemos planteado varias veces en semiología, hay que recortarlo. Parece muy sencillo, pero hay que recortarlo. Entonces, tradicionalmente va a quejarse el paciente, es que tiene hematemesis, ¿cierto? O vómito, el punto de que técnicamente lo vamos a referir como melanimesis.
También el paciente puede presentar melenas, pero las melenas tienen varias particularidades que no podemos olvidar. Fíjense, uno para hacer melenas necesita una cantidad de sangre tan escasa como 50 centímetros. O sea, con muy poquita sangre se hacen melenas. Y la única condición es que esa pequeña cantidad de sangre tarde más de 14 horas en el tracto digestivo. Entonces, por toda la condición y el manejo que tiene esa cantidad de sangre dentro del tracto digestivo, se va a presentar como melenas. Y una cosa que no se les olvide, después de que el paciente hace sangrado digestivo, puede durar con melenas hasta una semana después, porque es un gran error que tiene el médico, la vuelve a llamar a uno, que es que sigue sangrando, no. La posibilidad después de que tenga sangrado digestivo y se haya manejado adecuadamente, puede seguir con melenas hasta una semana después. Y quiero llamarles la atención sobre esto. También, para que no se nos olvide, un paciente que tenga sangrado digestivo alto se puede presentar con rectorragia, pero eso es casos muy particulares donde el sangrado es tan abundante que tiene un tránsito muy rápido y se manifiesta con una condición que generalmente la asociamos con sangrado digestivo bajo. Pero ahí la característica sería que como está sangrando tanto, generalmente tiene asociado a la rectorragia inestabilidad hemodinámica. Entonces, si el paciente tiene esas dos condiciones, no solo piensen en sangrado bajo, piensen en que puede estar originado en el tracto digestivo superior, pero es tan la tasa de sangrado que prácticamente la sangre pasa directo a su expulsión por el recto. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el paciente que nos dice que tiene sangrado y que lo estamos evaluando en urgencias? Primero, como todo, hay que hacer una historia muy completa y hay que enfocarnos en los antecedentes y sobre todo en los antecedentes farmacológicos. Hay que averiguar si el paciente toma AINES, que ahora mismo toma alguna anticoagulación, toma licor. Esas son cosas que uno debe preguntar cuando hace la historia clínica completa. El examen físico, como siempre, debe ser completo en todos los aspectos, pero debemos hacer un enfoque muy particular, muy especial en el estado hemodinámico. Hay que ver si ya tiene hipotensión, compromiso del estado hemodinámico, y no se les olvide, aparte del examen físico completo, revisar y hacer un examen rectal. ¿Por qué? Porque también ustedes pueden notar las características del contenido de la materia fecal en la ampolla o descartar algún tipo de lesión a este nivel. Bueno, de todo lo que les voy a hablar en esta hora, tal vez esta es una de las condiciones que quiero que se lleven. Si ustedes se aprenden esto, cumplimos. El tratamiento, la base del tratamiento tiene muchas aristas, muchas opciones, pero tal vez lo más importante es que el paciente necesita un médico para que le haga una adecuada estabilización hemodinámica. Ya pensar en endoscopias, en manejos especializados, solamente cuando tenemos pacientes que son de los primeros, de los suportes. Entonces, lo primero y la base del tratamiento ya estabiliza. Ya después, ya pensamos en las soluciones hacia adelante. Como les decía, entonces es un paciente que generalmente se va a traer movilidades, entonces la primera va a ser el manejo o va a aprender y después sí, el manejo específico se reúne estos tres puntos: tratamiento farmacológico, tratamiento endoscópico y tratamiento cuando no podemos manejarlo en una primera endoscopia, que es el fracaso endoscópico. Entonces vamos a hablar del tratamiento farmacológico en sangrado digestivo alto no variceal. Sí, las dudas me las guardan al final. Entonces, tratamiento farmacológico está hecho en base al inhibidor de bomba de protón. Ya les voy a decir cómo se maneja, cómo se va a dejar la infusión. Y la segunda parte, eso daría para toda una conferencia, es el tratamiento del helicobacter. Eso generalmente lo dejamos para hacerlo cuando el paciente ya se va para la casa. Entonces lo dejamos para el manejo ambulatorio, pero no podemos dejarlo de lado ni olvidarlo. Bueno, antes de que pasemos, esta foto siempre me gusta porque aunque es muy viejita, esta es la representación de lo que es una úlcera, para que ustedes entiendan lo que está pasando. Entonces, hay una solución de continuidad que debe llegar para que tengamos úlcera mínimo hasta la submucosa, que es la capa vascularizada del estómago, pero puede pasar más allá y comprometer toda la pared, perforarse una úlcera o penetrarse a otro órgano, pero mínimo va a llegar hasta la submucosa.
Entonces aquí tenemos la capa vascularizada y en el fondo un vasito que se rompe a la luz, que es lo que estamos hablando el día de hoy, de una úlcera sangrante. Entonces, ¿qué pasa en una úlcera que está sangrando? Normalmente lo que tenemos es el compromiso o la solución de continuidad de la mucosa y de la submucosa, y en el fondo pues vamos a encontrar un vaso que se rompe. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Primero se va a instalar un coágulo de plaquetas y después un tapón o un coágulo de fibrina. Eso es lo que normalmente sucede. Entonces nosotros nos vamos a aprovechar de la respuesta normal del individuo y lo que debemos es mantener ese coágulo. Entonces, para mantener ese coágulo y que la pepsina no nos lo digiera y lo mantenerlo estabilizado, nuestro objetivo terapéutico es llegar que el estómago esté por arriba de 6. Fíjense que es un objetivo claramente definido, porque un paciente que tenga reflujo, para quitarle los síntomas, normalmente lo llevamos a un pH por arriba de 4. Para que cicatrice una úlcera, solo con modificar el pH y llevarlo por arriba de 3, él va sanando solita la úlcera. Pero para estabilizar el coágulo, nuestro objetivo es llevarlo por arriba de 6. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Llevando el paciente arriba de 6, reforzando el mecanismo hemostático normal, natural. Entonces, eso nos estabiliza el coágulo de plaquetas, estabiliza el coágulo de fibrina y acelera la cicatrización de la úlcera. ¿Cómo vamos a llevar a 6 el pH? Si ustedes se fijan, hasta hace unos años, cuando yo estaba sentado ahí con ustedes, a todo el mundo le dábamos ranitidina. Ya la quitaron del mercado porque hasta determinaron factores morfogenéticos en especies menores, ya está retirada. Pero miren lo que pasaba. Cuando uno usa un inhibidor de bomba de protones en infusión, mantenía el pH por arriba de 6. Pero si usaban dosis altísimas de ranitidina, y ni siquiera llegábamos a 3. Y con eso nos tuvieron en el cuento hasta que estos estudios aparecieron. Entonces, definitivamente, ya se ha corroborado que el manejo de esto es con inhibidor de bomba de protones. Ya la colaboración Cochrane, que son puros metaanálisis, nos muestra que si le damos inhibidor de bomba de protones pre-endoscopia, vamos a mejorar los estigmas de alto riesgo de sangrado, vamos a necesitar menos terapia endoscópica, aunque no afectamos mucho ni la mortalidad, ni la necesidad de transfusiones, ni la estancia hospitalaria, pero todos los efectos son positivos. Entonces, hace muchos años, desde finales del siglo pasado, se hizo un protocolo de origen chino que se llama el protocolo Hong Kong, de la manera como usamos el inhibidor de bomba de protones. Aquí están los inhibidores de bomba de protones que vienen en presentación parenteral, vienen en ampollas de 40 miligramos, que son el omeprazol, el pantoprazol y el esomeprazol. Lo que hacemos nosotros inicialmente es darle un polo de 80 miligramos, las dos ampollas, y lo vamos a dejar en una infusión de 8 miligramos hora. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tengamos endoscopio. Eso mejor dicho, lo tiene que saber de memoria cualquier médico. Ese es el protocolo. Ahí está. No se van a ir tanto por el escrito, que esa presentación está en el departamento, eso en todas las guías está. Entonces, si ustedes le ponen atención, aprovechan mejor. Entonces, 8 miligramos hora de infusión continua que recomendamos en el Otros mitos de la historia médica que no han servido para nada. Uno de esos es la sonda nasogástrica. Uno, como en el afán de hacer algo, esto para que lo nombro solo para que lo olviden. El sangrado digestivo no tiene ninguna utilidad. Antes demora los procedimientos, antes causa más lesión por trauma y no quiere que el paciente coma rápidamente. Endoscopia, ¿cuándo? Ese es un afán que tiene el médico general. Me llamaban a toda hora que hiciera endoscopia y les preguntaba ¿cuánto tiene de tensión? Pero un momentico, salía el interno a tomar la presión. Entonces ni siquiera les había tomado la presión. Yo, ¿cuánto líquido le ha pasado? No, esto, hasta ahora le vamos a coger. Entonces, ya saben qué es lo que el paciente en verdad necesita.
Entonces, todo lo que puede hacer un médico general es lo que en realidad soluciona al paciente. Cuando hacemos endoscopia, entonces hay infinidad de artículos, pero lo voy a resumir. Hay una publicación de New England del 2020 y logró diferenciar que los pacientes que le hacían endoscopia en las primeras 6 horas o en las primeras 24 horas les iba exactamente lo mismo. Entonces ese afán que nosotros tenemos es totalmente injustificado. ¿Qué se recomienda? Que si el paciente está inestable, tan pronto se estabilice, idealmente en las primeras 12 horas se haga. Y si el paciente desde el comienzo está estable, pues mantenerlo estable y se puede hacer las primeras 24 horas. Otra condición que hacíamos con frecuencia era que al paciente que le hacíamos algún tratamiento endoscópico por obligación, me tocaba a mí cuando estaba haciendo el pelo de gastroenterología, a las 48 horas o a los 3 días hacerle una nueva endoscopia para ver cómo iba. Eso también pasó a la historia. Entonces, el second look endoscópico no se recomienda, solamente se hace seguimiento clínico y solamente se lleva una segunda endoscopia si ustedes tienen alto riesgo que el paciente esté resangrando. ¿Cómo se sabe que el paciente está resangrando? Entonces, vuelve a tener inestabilidad hemodinámica, cae la hemoglobina más de 2 gramos, ¿sí? O tiene hematemesis. Pero lo que normalmente le dicen a uno es que está resangrando porque tiene melenas en la primera semana. Y ya lo dijimos que eso no tenía nada que ver. Otra de las cosas que hacemos en urgencias con estos pacientes es que tratamos de estratificar el riesgo, de ver qué tan grave es, qué condiciones de morbilidad y mortalidad tiene. Entonces hay escalas en cada tipo de urgencia. Una de las que más se usa es la de Blackboard, que ahí junta qué boom tiene, qué hemoglobina tiene, qué enfermedades tiene, cuál presión sistólica tiene, qué frecuencia cardíaca, y con eso se clasifica el paciente. Si tiene un Blackboard 0 en los sitios que es muy cara la hospitalización, que es muy cara la endoscopia, pues se puede hacer ambulatorio. Si ya tiene por lo menos un punto de Blackboard, generalmente la recomendación es que se quede hospitalizado para hacer la endoscopia. Y si tiene 7 o más, ese paciente necesita una endoscopia prioritaria tan pronto se estabilice. La importancia le estaba hablando que no hay tanta diferencia en las primeras 24 horas para hacer endoscopia, pero sí hay diferencias si se tarda más de 24 horas. Y eso lo notaron en los hospitales, no aquí, sino en el extranjero, que no tenían endoscopia en el fin de semana. El paciente que se hacía el diagnóstico el fin de semana y pasaba la endoscopia hasta el lunes, sí tenían un peor desenlace que se hacía en las primeras 24 horas. Otro medicamento que ustedes van a encontrar en las guías es el uso de los procinéticos. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar lleno de sangre, entonces nosotros necesitamos que se desocupe, o si no, entramos y vemos pura sangre y tenemos que hacer una segunda endoscopia. Entonces, el que más aparece en la literatura es la eritromicina intravenosa, y es para dar la ampolla de eritromicina, que es de 250 miligramos, un bolo IV 20 minutos antes del procedimiento. En teoría, aumenta la motilidad gástrica, mejora la visualización porque desocupa el estómago, disminuye la necesidad de esa segunda endoscopia. El número necesario a tratar es de 9, o sea, tenemos que usar el 9 para que nos sirva en algunos. El gran problema es que no modifica la estancia, ni la necesidad de transfusión, ni la necesidad de cirugía. Pero, y el pero está ahí, es que en nuestro medio es muy difícil de conseguir y es costoso. Entonces, básicamente nosotros no la usamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con los pacientes que tienen la úlcera trófica sangrante? En general, el 80 al 85% se van a resolver solos, se va a formar ese coágulo que les decía, que nosotros solamente lo sostenemos con IVP para que no se nos digiera. Pero hay un 15 o un 20% que van a seguir sangrando y vamos a necesitar hacerles algo. Ese 80-85% que mejoran solos era donde antes se le ponía sonda y el centro funcionaba, se le echaba agua fría y el centro funcionaba, porque cualquier cosa que usted le hiciera igual se iba a mejorar. Entonces, ¿qué hacemos con el 15 o 20% que siguen sangrando? Entonces, este trabajo, que ya tiene 30 años, esto debido a la gastroenterología, porque es un trabajo clásico, donde se demostró que cuando al paciente que tiene sangrado digestivo se le hace un tratamiento endoscópico, porque sigue sangrando,
reduce el sangrado, reduce la necesidad de cirugía, reduce la mortalidad, reduce la estancia hospitalaria. Entonces esto dividió la gastroenterología. Entre hacerle solo ponerle medicamento y hacerle algo endoscópicamente se vio que era totalmente impactante en el futuro del paciente. Hay una clasificación que ustedes van a verla en las historias, que es la clasificación de los estigmas de sangrado. Se llama la clasificación de Forrest. Así la pueden buscar ustedes. Entonces, de acuerdo a esto, se define cuál es la posibilidad de que el paciente resangre. Entonces, por ejemplo, si tiene un sangrado a chorro, como que se ve aquí, pues el paciente va a seguir sangrando si no le hacemos nada. Entonces, del 90 a 100% va a tener de resangrado. El Forrest 1B es que escurre, apenas, esa es el sangrado en capa. El Forrest 2A es donde tenemos un vaso visible. El Forrest 2B es donde tiene un coágulo adherido. El 2C, ahí no aparece, que es donde tiene una mancha plana en el interior. Y el Forrest 3, que es que está totalmente cubierta de fibrina, que las posibilidades de resangrado son casi que nulas. Entonces ya ese paciente puede manejar ambulatoriamente. Entonces, estamos hablando de la terapia endoscópica en pacientes que están resangrando o que tienen alto riesgo de resangrado. Es obligatorio para los que trabajamos en endoscopia que al Forrest 1A, 1B y 2A se les haga tratamiento. Algo hay que hacerle en endoscopia para que apliquemos el trabajo anterior que lo vemos. 1A, 1B y 2A, por lo menos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos en endoscopia? Normalmente nosotros aplicamos adrenalina diluida en los 4 cuadrantes de la lesión para ocasionar una vasoconstricción de la lesión y disminuir el sangrado y las posibilidades de resangrado. Y aparece este nuevo trabajo que mostraba que cuando aparte de ese manejo endoscópico que hacíamos con la adrenalina diluida, usamos cualquier otro medio. Ya les voy a mostrar qué métodos hay. Cuando usamos dos métodos les va mejor que con la sola aplicación de escleroterapia. Entonces, con un segundo procedimiento se disminuye la posibilidad de resangrado, se disminuye la necesidad de cirugía de urgencias y se disminuye la mortalidad. Entonces, la recomendación alrededor del mundo es que por lo menos le hagamos 2 terapias endoscópicas cuando hacemos el tratamiento. Entonces, ejemplos de terapia endoscópica, para que ustedes lo conozcan y lo sepan. Normalmente nosotros aplicamos adrenalina con una agujita en los 4 cuadrantes de la lesión, pero necesitamos un segundo procedimiento. Generalmente hacemos tratamientos térmicos como este que se llama sonda de calor, que se aplica ahí, coagula el vaso, o tratamientos mecánicos como esos clips, que está el diagrama de lo que hacemos, que es ligar el vaso que está alimentando el sangrado. Entonces, estos son ejemplos de los clips. Estos clipsitos los pasamos por el canal del endoscopio y con eso logramos apretar el tejido que está sangrando o el vaso que está sangrando. Y aparecieron estos clips que van sobre el endoscopio. Se cierra con una tenaza. Inicialmente se usó para las perforaciones del tubo digestivo, pero se ha usado para los vasos más grandes. El gran problema de esto son los costos, pero donde hay disponible y donde hay, esa es la mejor opción. Bueno, han aparecido unos tratamientos emergentes adicionales a todo eso que les he mostrado. Ahí hay varios nombres, pero el que en nuestro medio ha aparecido es el de la derecha, el Hemospray. Es un polvo mineral que se aplica como un spray y sobre la lesión él va a absorber agua, va a concentrar células y activa la coagulación. Es como si le instalaran un coágulo a la lesión sangrante. Esto es un aprendizaje que ha venido de las guerras. Esto lo usaron inicialmente las tropas americanas en Irak para las en heridas traumáticas y se aplicó posteriormente a la gastroenterología. Una cosa que dejé atrás, vieron que pasamos de lo farmacológico a la parte endoscópica, pero en lo farmacológico, como les dije en un comienzo, está el tratamiento del electroaspectino. Generalmente lo dejamos para hacerlo ya cuando el paciente se va para la casa, en la parte ambulatoria, pero siempre hay que investigar y si lo identificamos hay que tratarlo adecuadamente. ¿Por qué? Por lo que les decía, el problema no es que sane o no sane la úlcera, porque solo IVP puede cicatrizarle y detener el sangrado. El problema son los resangrados si no
tratamos el Helicobacter pylori. Fíjense, la recurrencia del sangrado, si no se erradica y no se le da el inhibidor de bomba de protones, casi un cuarto de los pacientes van a tener un nuevo resangrado. Si les dejamos con el IVP, pero no quitamos el Helicobacter pylori que esté en la lesión, casi el 6% van a tener resangrado. Y si hacemos el tratamiento adecuado, que debe ser erradicarlo y darle IVP, la posibilidad de resangrado es casi nula. Entonces, el tratamiento de nosotros es hacer las cosas bien hechas y es el IVP a largo plazo, de acuerdo a la lesión, y si tiene el Helicobacter pylori. Otras cosas que hemos aprendido de sangrado digestivo es que antes éramos muy liberales para transfundir al paciente. Entonces, los estudios han mostrado que si somos restrictivos en las transfusiones y solo transfundimos al paciente que la hemoglobina esté por debajo de 7, vamos a tener mejor sobrevida, menos resangrado, menor necesidad de otras terapias y sobre todo menos efectos adversos. Claro, en medicina no todo es regla fija. Habrá pacientes que necesitamos transfundirlos con unas hemoglobinas un tanto más altas, sobre todo el paciente que ha tenido patología coronaria o patología pulmonar que necesita tener una mejor hemoglobina. Entonces, en esos pacientes de pronto los transfundimos en unos niveles superiores a 7. Pero en la población general, nuestro nivel para pensar en transfundirlo es que esté la hemoglobina por abajo de 7. Esto sí ha cambiado en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, ¿qué pasaba con el paciente que fracasamos en la terapia endoscópica? Hicimos todo eso que mostramos, le pusimos adrenalina, le pusimos un clic y el paciente sigue sangrando. Entonces, eso pasa con que nosotros, ¿qué vamos a hacer ahí? Llevarlo a una segunda terapia endoscópica. O sea, si el paciente ya hizo un tratamiento de endoscopia y sospechamos que está resangrando, nuestra obligación es llevarlo a una segunda tratamiento endoscópico. Con eso, con los clics, con el spray, con toda la tecnología, manejamos el 75% de estos fracasos. ¿Y qué pasaba antes? Nosotros, si nos resangraba nuevamente después de ese segundo tratamiento, generalmente lo llevábamos directo a cirugía. Pero en los últimos años, donde se cuenta con la tecnología y con el personal adecuadamente entrenado, antes de pasarlo a cirugía, le damos un intento con angiografía y embolización. Entonces, esto sí es una cosa relativamente nueva, el sangrado digestivo alto, porque esto es copiado del sangrado digestivo bajo. ¿Sí? Y embolización. Le disparan unas partículas para detener el sangrado. Y ya, si con la geografía no detenemos, entonces ese mínimo porcentaje irá a cirugía. Bueno, pero de todas maneras no somos infalibles, las terapias siguen fallando, igual van a ir a cirugía. Entonces, aquí no podemos detener el sangrado a pesar de 2 terapias endoscópicas. ¿Sí? Iría a angiografía. Si no contamos con la angiografía, no hay el que la sepa hacer, pues tiene que pasar a cirugía. En el paciente que tenemos imposibilidad técnica para terapia endoscópica, por ejemplo, el paciente tiene una estenosis del esófago, entonces no podemos llegar con el endoscopio hasta allá, tiene que ir a cirugía. El paciente le hicieron una cirugía bariátrica, entonces está desviado el tracto digestivo, no podemos llegar hasta el duodeno, tiene que ir a... Entonces el paciente que por algún motivo tenemos imposibilidad técnica para la terapia endoscópica, tiene que ir a cirugía. El paciente que aparte del sangrado digestivo tenga otra complicación, como la úlcera perforada, tiene que ir a cirugía. Y los pacientes que tengan enfermedad neoplásica, a esos pacientes les funcionan muy mal las terapias endoscópicas. Entonces van rápidamente a radioterapia hemostática como una opción, pero generalmente acaban en cirugía, así sea paliativa. Entonces, conclusiones del primer capítulo de sangrado digestivo no varicial, las ideas que quiero que lleven. El objetivo del tratamiento inicial es la estabilidad hemodinámica. Ese es el oficio de ustedes, ese es su plan.
La endoscopia, como les dije, tan pronto se pueda, pero no es una obsesión, no es la primera medida, pero tan pronto se pueda, mucho mejor. Con respecto a la transfusión, recuerden, transfusiones restrictivas. Si se van a hacer terapias endoscópicas, idealmente deben ser terapias duales, o sea, más de un tratamiento. Acuérdense, el inhibidor de bomba de protones preendoscopia en infusión hasta que tengamos endoscopia. Tan pronto se le haga terapia endoscópica, los siguientes 3 días ustedes la pueden poner, seguir la infusión o en bolos cada 12 horas. Pero ahí cuentan los costos, ya el resultado es igual. Porque si usted pone una ampolla cada 12 horas, son 2 ampollas. Pero si usted deja la infusión, son 5 ampollas. Ahora que todos nos miden y todos nos cuentan en costos, después de terapia endoscópica es igual si lo dejan en infusión, si lo dejan bolos. El resultado es el mismo. Y a partir de esos 3 días ya se lo puede dejar oral. ¿Sí? Los resultados son similares. Entonces, IVP por hemostasia, la vía que usted use, los resultados son similares. Siempre investigar, y si aparece el recarga de Helicobacter pylori, ustedes saben el riesgo que tienen los consumidores de aires, por ejemplo, alguien que tenga una enfermedad reumatológica o que tenga un factor que ya hizo una enfermedad isquémica, como el paciente que tiene un antecedente de un infarto, que van a requerir aspirina o aires a largo plazo, deben pensar si el paciente es candidato a usar IVP profiláctico. Bueno, vamos a cambiar de tercio. Ahí lo que ven son, como vemos, las varices espánicas en una endoscopia digestivo alto, porque vamos a hablar en estos 15 minutitos de sangrado digestivo alto, variceal o varicosa. Entonces, varias cosas que les quiero repasar para que entendamos las cosas. Entonces, aquí está el sistema porta. Y esto viene la mesentérica, la vena mesentérica superior, la vena esplénica y configuran la porta, que entra y se subdivide dentro del parénquima hepático. Ese es el sistema portal, ¿cierto? Y tenemos las venas de salida del hígado, que son las hepáticas, que van a llegar a la cava inferior. Esa es la parte sistémica, digamos. Entonces, los sistemas venosos son de muy baja presión, casi de cero. ¿Sí? Las presiones son de 1 o 2 milímetros de mercurio, casi de cero. Cuando nosotros hablamos que hay un gradiente de presión del sistema portal o un gradiente portosistémico, estamos hablando de que la diferencia en la presión de esta, que es casi cero, con respecto al sistema portal, hay algún tipo de diferencia entre las presiones. Si esa diferencia de presión entre los dos sistemas es mayor de 5 milímetros de mercurio, estamos hablando de hipertensión portal. ¿Listo? Cuando el paciente, la diferencia entre esos dos sistemas es mayor de 10, van a tener varices espánicas. Si tiene mayor de 12 milímetros de mercurio, tienen un riesgo muy importante de sangrado. Y los pacientes que tienen por arriba de 20, tienen esa diferencia de presiones, van a tener muy alta mortalidad y obviamente pues, altas tasas de sangrado y complicaciones. Entonces, cuando hablamos de hipertensión portal, estamos hablando tal vez de la complicación más frecuente de la enfermedad hepática crónica, ¿sí? Del paciente cirrótico. Y estamos hablando de que se incrementa ese gradiente o esa diferencia de presiones entre el sistema portal y las venas sistémicas. Entonces, aprovechemos este dibujo. Las causas de hipertensión portal son, si vamos de afuera adentro, inicialmente prehepáticas, que son por compromisos vasculares, ¿ya? Porque nos trombosa la esplénica, se trombosa la porta. ¿Sí? Las causas intrahepáticas, que son las más comunes para el adulto, porque ahí están incluidas la hepatopatía crónica y la cirrosis. Y las causas poshepáticas, que son las causas vasculares por oclusión de las suprahepáticas, como el Buchiari, o por pericarditis congestiva. Pero en el adulto la más común, el 85% de los casos, es por compromiso intrahepático, por hepatopatía crónica. No es así en los niños. En los niños los porcentajes son mayores porque casi la mitad de los casos es por oclusión o por trombosis de las venas esplénica o portal, o sea, por causas hepáticas. Bueno, claro,
hablemos de las varices esofágicas. Es la complicación que se presenta en el 85%, está relacionada en el adulto con hepatopatía crónica, como les venía diciendo. Los cirróticos, tener cirrosis no es igual a varices esofágicas. ¿Por qué? Porque solamente, digo solamente porque es un concepto que tiene una ley corneral. La mitad de los pacientes cirróticos tienen varices. Entonces fíjense en esto, un paciente cirrótico que no tenía varices, el 7% desarrolla las varices en el año siguiente, y el que ya las tenía, el 10% aumentan de tamaño las varices. Entonces, por eso es que todo paciente cirrótico, cada año hay que hacer una endoscopia para ver si no tenía varices, que le aparecieran, y si ya las tenía, si le crecieron o no. Esto es la manera como yo les explico al paciente que va para la ligadura. Le explico los riesgos, y el principal riesgo es su alta mortalidad. En el primer episodio de sangrado, la mortalidad es del 30% y se incrementa un 15% por cada resangrado. ¿Me explico? La mortalidad aproximada la primera vez que sangra es 30%, pero la segunda es 45%, al tercero es 60%. Entonces yo le explico al paciente que tiene varices que muy posiblemente la gran mayoría de los pacientes que tienen varices y ya sangraron no van a superar el cuarto o quinto de sangrado. Eso tiene que tenerlo claro, porque ya son las cifras conocidas. Siempre que un paciente ha hecho un sangrado, así con el primer sangrado en su vida, las posibilidades de que resangren son de 60% y más. Esa es la mínima cifra. Bueno, ahí está, aparece una foto de un lago que hay en Paveno. Paveno es un área al norte de Italia donde cada 5 años se reúnen todos los expertos en hipertensión portal y varices a disponer muchas de las guías al respecto. Entonces lo que vamos a ver ahorita son las condiciones más importantes del consenso de Paveno 6, que es el que actualmente rige esta votación. Sí. Casualidad. Digamos, no tengan esa la vida de 6 sangrados, pueda por eso es lo del tratamiento, ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, una de las cosas que nos enseña Paveno y que hace mucho énfasis es en el enfoque de los factores de riesgo y cuáles son los factores para que un paciente que tenga varices de sangre. Ellos hacen mucho énfasis en todo el consenso del último Paveno, y una de las cosas más importantes es qué tan severa sea su enfermedad hepática. Entonces, las enfermedades hepáticas las vamos a ver en una clase más adelante, las vamos a clasificar para determinar cuál va a ser su pronóstico. Hay una clasificación muy antigua que se llama la clasificación de Child y va de A a C, y eso tiene condiciones de laboratorio y condiciones clínicas. Entonces, el paciente que tiene un Child C tiene una hepatopatía crónica con una severidad importante. Entonces, entre más sea el compromiso del Child, también más es el riesgo de que sangren las varices, porque eso ya está determinado. Entre más severa sea la enfermedad hepática, más riesgo de que sangren las varices. Otra de las cosas, hay varias cosas sobre el riesgo de sangrado en el paciente por los hallazgos endoscópicos. Entonces, por el tamaño de las varices, por la sección de la pared, por los signos de inminencia de sangrado. Entonces, por eso es tan importante que ustedes, cuando vean los pacientes del hospital, se fijen en los exámenes y no solo miren el resultado. Diga varices esofágicas grandes o grado 3. Fíjense que por eso es que uno determina si el paciente tiene riesgo de sangrado o no, porque generalmente el que hace eso describe los hallazgos de las varices. Entonces, eso es muy importante. La última, que es tal vez la condición más importante, es el grado de hipertensión portal, que yo les estaba hablando de los milímetros de mercurio. Desafortunadamente, por lo menos en nuestro país, no hay laboratorios de hemodinamia hepática para medir esas presiones. ¿Sí? Eso se hace de manera experimental, pero se hace en Barcelona, en Estados Unidos, y allá sí le determinan cuánto es el gradiente de presión venosa, pero nosotros no podemos, no contamos por lo menos con la tecnología para medir exactamente cuál es el grado de la varices.
Entonces, continuando con lo de la estratificación del riesgo, fíjense que Babeno 6 sigue insistiéndonos en la severidad de la enfermedad hepática. Generalmente cuando el paciente es cirrótico, ha sido como la mayoría de nuestros pacientes tomador toda la vida, porque en el campo toman guarapo, porque desde que son niños se acostumbraron a ingerir licor. Generalmente los pacientes que ustedes tienen con una cirrosis compensada, usted va y le hace la escala de Child y van a encontrar que está compensada y generalmente están los pacientes Child A. Pero a medida que empiezan a aparecer las complicaciones, con que el paciente sangre, usted va y revisa el Child y generalmente es muy coherente con la evolución. Entonces va a encontrar que es Child B o Child C. Cuando el paciente ya empieza a tener complicaciones, aparte del sangrado, que empieza a tener ascitis, que empieza a tener compromiso renal, que empieza a tener otras complicaciones, usted revisa y es casi infalible. Generalmente se asocian con el Child C. Entonces, eso siempre lo van a ver ustedes en el sangrado varicial. Son muy compatibles la presentación de la severidad de la hepatopatía crónica con el sangrado varicial. Entonces, fíjense que cuando el sangrado es aislado y el paciente está compensado, la mortalidad a 5 años es muy corta, es muy poca. Pero si el paciente, lo que le estamos hablando, tiene otras complicaciones como así, como encefalopatía, generalmente tiene Child C y la mortalidad es casi total de los 5 años siguientes. Entonces es un paciente que está muy severamente comprometido. Fíjense que lo que les hablaba, no tenemos hemodinamia hepática para poder medir la presión de la parte sistémica y hacer una presión en cuña y determinar cuál es la presión del sistema porta, porque así es como se hace esa medición. Pero los estudios han determinado cosas que son muy importantes para nosotros. Este dato a mí me parece clave. Fíjense, el 80% de los pacientes Child C, por no decir todos, tienen una presión o un gradiente de presión portosistémica mayor de 20 milímetros de mercurio. ¿Recuerden lo que les dije con respecto a eso? Entonces, ya uno por definición no tiene que ir a medir gradientes, no tiene que ir a medir nada con la sola clasificación de Child. Creo que van a venir aquí a mirar qué es eso. Cuando salgan, se van a dar cuenta que es muy simple. Usted la puede hacer en cualquier hospital del mundo y usted ya sabe a qué atener y tiene que explicarlo al paciente. Entonces, una de las cosas que cambió este último consenso de Babeno es lo de la clasificación de las varices. Nosotros tradicionalmente decimos que una varice de menos de 5 milímetros, que no es tortuosa, decíamos grado 1. La que tiene más de 5 milímetros, que es algo tortuoso, que se colapsa con el aire, que uno la aplica con el endoscopio, era grado 2. Y esas que eran circunferenciales, tortuosas, grandes, con puntos rojos, decíamos varices de grado 3. Babeno insiste en que las clasifiquemos en pequeñas y grandes, pero esa es lo último, pero más o menos las grandes son las 2 y 3 y esa es una condición. ¿Por qué? Porque con eso vamos a tomar decisiones ahorita más adelante del tratamiento. Las que eran grandes, tortuosas, que no colapsaban con el aire del endoscopio. Ustedes van a tener 3 escenarios en sangrado varicial. El paciente que le hacen una endoscopia nunca ha sangrado y tiene varices. ¿Sí? El paciente que llega por sangrado, le hacen la endoscopia y el sangrado, digamos, agudo. Y el paciente que cuenta que sangró hace 1 o 2 meses, como la EPS se demora tanto, y a los 2 meses le hacen y le encuentran las varices. Esos son los 3 escenarios. Vamos a hablar del primero, un paciente que usted ve muy normalito, le hacen endoscopia por otro motivo y le encuentran varices, nunca ha sangrado. Eso se llama prevención primaria. Entonces, a los pacientes que tengan varices medianas o grandes, casi todos, hay que hacerles algo. O el que sean varices pequeñas, pero que tengan una cirrosis, Child B o C, o varices pequeñas con signos de inminencia de sangrado, también hay que hacerles algo. Entonces, de esa población hay que tener presente este grupo. ¿Listo? Generalmente no caen todos, que los descubrimos. ¿Y qué vamos a tener de opciones? Tratamiento médico, un beta bloqueador o tratamiento endoscópico. Tratamiento médico usamos unos medicamentos que son muy antiguos, que son los beta bloqueadores, y nos aprovechamos de un efecto secundario que tienen y que es la vasodilatación esplánica.
Entonces vamos a usar el que generalmente usamos, más conocido, más barato, lo hemos usado toda la vida y ya le tenemos el tiro, el propanolol. Entonces lo vamos a usar a la máxima dosis que el paciente tolere o hasta que la frecuencia cardíaca lleguemos aproximadamente entre 55 y 60. Hay que advertirle al paciente que le va a dar autostatismo, entonces tiene que explicarle cuando le pone eso, que si está acostado primero tiene que sentarse, si está sentado antes de dar el primer paso tiene que incorporarse y ponerse de pie, todas esas cosas, porque no los pacientes se caen, se parten la muñeca, todas esas cosas las hemos visto. Entonces hay que explicarle al paciente. La mayoría, como nunca sangrado, la mayoría lo hacemos es con eso. Pero acuérdense que a no todo el mundo le funciona, a no todo el mundo lo tolera. Entonces habrá pacientes que con estas condiciones, que las varices son grandes y nunca le han sangrado, pero hay que hacerles algo porque se va por allá al campo a 7 horas, o que las varices son pequeñitas pero tienen riesgo de sangrado, o el child está comprometido. Si no nos toleró el beta-bloqueador, tenemos que hacer un procedimiento un tanto agresivo, pero en esta población hay que hacerlo, porque no nos puede sangrar por primera vez, y es manejar con una ligadura de la varice con banda elástica. Y obviamente pues hay que manejarle la enfermedad de base. Si es una hepatopatía alcohólica, pues tiene que dejar de beber. Si es viral, tiene que tener el tratamiento antiviral. Bueno, lo que requiere. El otro escenario que es el que más comúnmente van a ver es el paciente que llega con el sangrado agudo y se hospitaliza, se le hace la endoscopia y se determina que tenía varices o que las varices están sangrando. Entonces, esto es del Babeno 6, lo que les contaba. Entonces, fíjense, lo que está a la izquierda es muy importante que lo tengan presente porque eso se hace pre-endoscopia, todo lo que está a la izquierda. Esa es la parte que tiene que hacer el médico de urgencias, el mayor o el internista, ustedes cuando estén en urgencias, y tienen que aclarar esa parte porque eso es lo que va a determinar sobrevida en estos pacientes. Entonces, usamos vasoconstrictores de lecho esplácnico, vía para entregar. El ejemplo es la terlipresina. Se usa en bolos de 2 miligramos y ven cada 4 horas. Terlipresina es un derivado de la vasopresina. 2 miligramos y ven cada 4 horas. En bolo. Un vasoconstrictor de lecho esplácnico. Fíjense, el paciente que tenga sangrado variceal es obligatorio dejar un tratamiento antibiótico profiláctico. Generalmente usamos una cefalosporina de tercera generación. Ahí el ejemplo que casi todos usamos es Ceftriaxona, 1 gramo día por 7 días. ¿Por qué? Porque el paciente que viene con sangrado variceal tiene un muy alto riesgo de hacer una complicación infecciosa, sea una peritonitis primaria, una infección respiratoria, una renal infecciosa. Entonces es parte de la ubicación. Y lo que siempre nos plantea Babeno 6, estratifiquemos el riesgo, veamos cómo está el child, veamos cómo van las características de las varices en el endoscopio, todo lo que ya hablamos. Bueno, ahí viene en el centro la endoscopia. ¿Cuándo? Cuando el paciente esté estabilizado, idealmente en las primeras 12 horas. ¿Sí? Pero tampoco es de ir corriendo. Ya les he explicado, vamos a encontrar el estómago lleno de sangre. Cuando el estómago está lleno de sangre, antes no vamos a ver nada, no vamos a poder hacer nada. Y si corremos un riesgo es que el paciente tenga un broncoaspire. Entonces, por eso es que la endoscopia, un precoz en sangrado digestivo, hay que sopesarla mucho. ¿Listo? Es un afán del médico general pedir la endoscopia y no está. Hay también un procinético, pero No, lo que dijimos, procinéticos es muy teórico. Generalmente no usamos ni en el uno ni en el otro porque no lo conseguimos. Bueno, y ahí, cuando hacemos la endoscopia, vamos a ver cuando decimos que este es un sangrado varicial. Porque vemos sangrar en la varice, porque tiene estigmas de sangrado reciente, uno ve el coagulito o ve el tapón de fibrina, o porque viene por sangrado digestivo, le encontramos las varices y no le encontramos más nada. Entonces el sangrado es varicial. ¿Listo? Entonces el objetivo, ya saben, inicialmente todo lo que íbamos a hacer para ello a la endoscopia. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En el manejo es controlar el sangrado, prevenir la recurrencia, porque si nos dicen que sangró al otro día,
no es un nuevo sangrado, es una recurrencia o no tuvimos un adecuado control. Y evitar la mortalidad que generalmente, porque el paciente le sobrevive el primero o segundo día no carga victoria. La mortalidad en esta entidad es tan grave que la vamos a medir hasta las 6 semanas a posteriori. Estos pacientes, si ustedes revisan todas las guías, sobre todo las guías internacionales, recomiendan que todos los sangrados vayan a una unidad por lo menos de cuidado intermedio o cuidado intensivo. Pero en esta sí traten, cuando hay mucha limitación por las camas o la parte administrativa, este paciente idealmente sí debería estar en una unidad de cuidado intensivo. Como siempre, estabilidad hemodinámica, pero no seamos obsesivos con eso. ¿Por qué? Porque si también llevamos una presión normal, facilitamos que resangre las varices. Recuerden que están pletóricas, entonces con que sea suficiente, con que esté estable hemodinámicamente. Listo, 90-60 vamos bien. Una cosa muy importante, proteger la vía aérea, porque el paciente generalmente viene encefalopático o está choqueado por la exsanguinación. Entonces, si el paciente nosotros no prevemos esto y lo incubamos en el momento adecuado, puede que se nos broncoaspire y acaba siendo una complicación peor. Esto sí ya lo copiamos al sangrado alto que habíamos visto en la varices y les va mucho mejor al de la transfusión restrictiva. Entonces el nivel 7 igualmente lo vamos a llevar entre 7 y 8. Tampoco no nos obsesionamos con transfundirlo mucho porque podemos facilitar el resangrado. Hay excepciones. El paciente que tiene patología coronaria, patología pulmonar, que de pronto necesita niveles un tanto más altos, eso se define individualmente. Y corregir coagulopatía, sobre todo si vamos a hacer algún procedimiento en el paciente que tenga un IMR mayor de 1.5 o un alto con sobreviviente. Es esperado que estos pacientes tengan plaquetas por debajo de 100.000, entonces no se amanen tanto, sino cuando ya tengan una necesidad. ¿Qué hacemos aparte de lo del manejo del vasoconstrictor? Es práctico que les planteaba desde el comienzo. Necesitamos hacer control endoscópico. Se ha visto que antes se inyectaban cosas, sustancias esclerosantes, hasta que apareció una técnica nueva que es la ligadura de las varices y se demostró que era mucho mejor que aplicar escleroterapia. Y cuando se usa la ligadura con el vasoconstrictor le va mejor que a la sola ligadura. Entonces el tratamiento va a ser la ligadura con el vasoconstrictor. En algunos hospitales no se consigue la terlipresina, entonces hay otros vasoconstrictores similares como la somatostatina o el ocreotide. El problema es que ellos tienen la vida media muy cortica, entonces van a necesitar infusiones continuas. Acuérdense que la terlipresina usted la puede poner en bolo, 2 miligramos IV cada 4 horas, hasta por 5 días, pero en esto necesita poner infusiones continuas. De la somatostatina, 250 microgramos por hora y del ocreotide, 50 microgramos por hora. Pero si no hay el primero, los otros cualquiera nos puede servir. Bueno, esto es para hacer un esquema de lo que hacemos con la ligadura. Es un aditamento, una copa transparente que van pegadas las bandas y nosotros, aquí está la imagen del endoscopio, aquí está la varice, entonces metemos entre esa copa la varice y disparamos la ligadura. Y esta es la visión endoscópica, entonces queda la varice ligada en su base y esto es lo que yo estoy viendo, que la copa me limita la visión, por eso es que es muy difícil hacerlo con vista sangrado, porque con una sola gota que me ocluya esto no me deja ver. Entonces hay que esperar a reanimarlo, a que siga el tránsito normal la sangre que está en el fondo gástrico, y eso en las primeras 12 horas es suficiente y ya puedo entrar a ligar la base. Bueno, hay otras cosas emergentes, pero que no son disponibles en todas las partes. Hay unas prótesis autoexpandibles que son recubiertas, entonces se disparan y ellas llenan la luz del esófago. Entonces es un tubito que se dispara y ocluye las varices. Es muy costoso porque es recubierto totalmente. Por lo menos solo he visto que en Bogotá lo pongan, aquí no lo consiguen uno en nuestro medio. Y una cosa muy tradicional que se hacía es este procedimiento de TIPS, que es de la sigla en inglés, de un fotosistémico traqueocular, y eso lo hacen los radiólogos intervencionistas. Entonces este es el esquema. Entonces ellos entran por la vía yugular, pasan a la hepática derecha y aquí
de manera cruenta rompen el hígado hasta llegar a la porta derecha y disparan esta prótesis para comunicar el sistema portal con la parte sistémica. Entonces, comunican y disminuye la presión del sistema portal, pero tiene una gran complicación, y es que dispara todo el amonio que tenemos en el sistema portal, y el paciente, si no termina, va a empeorar marcadamente la encefalopatía. Y recuerden que la encefalopatía es por edema cerebral. Muchos de los pacientes fallecían por edema cerebral y siguen falleciendo. Y la prevención secundaria. El paciente que llegó e hizo sangrado. Es donde más nos equivocamos. El paciente que nos cuenta que hizo sangrado y pasó 1 o 2 meses porque la EPS le demoró la endoscopia y llega y pasa y solo se le encuentran varices. Entonces la conclusión, sangró de las varices, ¿cierto? Pero ya paró, ya pasó. Es más, quedó en el olvido. Fíjense las cifras que yo les había dado. Más del 60% van a tener resangrado. Entonces, como un buen manejo clínico, nosotros estamos obligados a hacerle algo al paciente. Entonces, el paciente no se puede ir, que ya le pasó, que olvídelo. No, el manejo de ese paciente debe ser tanto manejo endoscópico con ligadura como manejo a largo plazo con beta bloqueador. Ya está. Bueno, hay una partecita, ya aquí este pedacito lo dejamos porque ya está el otro profesor, que es lo de sangrado digestivo. Tenemos la oportunidad de vernos próximamente por ahí en otra clase. En otra clase, entonces esos 15 minutitos los quedo viendo. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Los IBPS son antes y después? Señor. O sea, la evidencia para... Acuérdate que antes, para mejorar las condiciones urgentes, la condición de la úlcera, para estabilizar el cuadro y todo lo que hablamos, y después, porque el tratamiento de la úlcera péptica amerita en la úlcera renal por lo menos 6 semanas de IPP y en la úlcera gástrica por lo menos 8 semanas. O puede ir adicionado o no, dependiendo si tiene el cuarto de kilo de proteína para el cuarto de kilo. ¿El tiempo de restringir la vía oral? Nosotros pretendemos de que vamos a ver si se puede ver también y miramos si continuamos aquí para las próximas actividades y lo hacemos en el doble, lo pueden sacar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque la facultad programa algo, algún evento, alguna situación de diciembre de que viene. Muy buena forma las actividades y por eso estuvimos muy temprano haciendo las siglas. Por eso dije, está mal. Profe. Te contaré la terlipresina. ¿Cómo era que se daba la dosis?
¿Cuándo has sentido alguna vez esta ¿Crees que hay como un gran por cierto día? Y creamos un auditorio grande, casi de 100. Una serie de tecnología, con todo el auditorio que era 100. Los módulos se van a una columna pegada a la pared, en ambos lados. Que sí hay que tener valores porque los pacientes son tratados con enfermedades iguales para cirugía. Entonces, y por lo menos hay que tenerlas hasta 24 horas después. Hablando de potencial de acción, la cartera en papel periódico. ¿Alguien tiene un computador que tenga este adaptador? Es que mi computador no tiene este adaptador. Tiene puerto HDMI. ¿O alguien tiene un adaptador para HDMI? ¿Alguien tiene un computador con la gente va para allá, la gente se va como para todo grande, no puede
si la está la cosa, no puedo encontrar esta cosa. Son cosas externas que no Por eso que se trabaja con las vidas positivas y el riesgo.